Digo que precisamente para mejorar el mundo hemos de mejorar las personas, que las ideologías no cambian a las personas, es al revés, son las personas maduras las que pueden crear ideologías maduras para favorecer un modelo social donde sea posible y compatible la felicidad personal con la justicia social. Uno de los grandes problemas de nuestro modelo sociedad es ese 35% de personas que trabajan en lo que no les gusta, el modelo consumista de felicidad que se ha agotado, el capitalismo se ha hipertrofiado, está fundamentado en una base errónea. Consumir más no nos hace más felices, lo que nos hace más felices es reencontrar nuestro origen natural. Hemos creado una sociedad tan artificial que hemos imposibilitado la felicidad natural. Y evidentemente la persona necesita sentirse libre, pero no solo tiene bastante con sentirse libre. Cuando se siente libre necesita otra cosa superior, que es sentirse realizada, sentir que sirve para algo, tener sentimiento de utilidad existencial, encontrar, como decía Víctor Frank, sentido a su vida. Quien encuentra sentido a su vida, encuentra el equilibrio, encuentra la madurez y encuentra la realización personal. Y entonces es cuando puede conseguir el amor armónico. La sociedad que vivimos no favorece nada de eso, por eso la hemos de regenerar. Lo que proponemos los humanistas es que el capitalismo es un buen sistema de creación de riqueza, pero no es un buen sistema para repartirla bien y para generar condiciones de felicidad social. Y entonces lo que hemos de hacer es humanizar el capitalismo. Y lo hemos de humanizar a través del crecimiento personal y por extensión concéntrica. Si maduramos las personas, crearemos una sociedad más madura, con relaciones más simétricas, más constructivas, más igualitarias, más solidarias. Eso es la utopía humanista. Pero yo creo que además de una utopía, es una ucronía. Es algo que puede ser real. Todavía no lo ha sido, pero nosotros podemos hacer que sea cierto si creemos que es posible. En el fondo, las utopías no son irrealizables por su naturaleza, sino porque nadie todavía ha tenido la habilidad suficiente para llevarlas a la práctica. Yo espero que entre todos, de hecho cada vez hay una mayor sensibilidad con relación al humanismo. Todos los que hablamos de que el cambio social solo es posible a través del cambio personal, cada vez tenemos más crédito, se nos concede, digamos, mayor margen de intervención en los medios de comunicación. Yo creo que cuando ahora los jerarcas de Occidente estuvieron hablando de refundar el capitalismo, hay que darles un consejo muy sencillo. No hay que refundar el capitalismo, o mejor dicho, la única manera de refundarlo es humanizarlo. Ya tenemos un buen sistema de producción. Lo que hay que hacer ahora es un sistema de reparto y de realización personal. Y evidentemente revisar el modelo consumista de producción. No podemos seguir produciendo coches, no podemos producir... ¿Sí? ¿Por qué? Porque el consumo se ha agotado. De los tres sectores de producción, primario, secundario y terciario, o sea, agricultura y pesca, industria y servicios, parte de la gente que está en la industria, que está muy tecnificada, ha de volver al sector primario y al sector terciario, pero lo ha de hacer de manera voluntaria, autodirigida. Nos hemos de canalizar a nosotros mismos. Cantidad de gente ya está en ese camino. No nos quejemos del Estado, porque el Estado no es más que la consecuencia de cómo somos nosotros. Es cierto que la gente se queja de los políticos, pero los políticos no son más que la expresión de la sociedad a la que representan. ¿Cuál es el problema? Que los políticos son un reflejo, cuando deberían ser un espejo. A la política deberían llegar los mejores, no los más mediocres. Pero los mejores no se dedican a la política, y ese es un gran problema. Entonces, o hacemos que los políticos sean mejores, o hacemos que los mejores se dediquen a la política, si no, lo tenemos mal. ¿Más cosas? Sí, un libro que ha hecho el profesor Marina lo dedica al problema de la autoridad en la sociedad actual. Por ejemplo, él habla de la autoridad en el buen sentido, cuando estaba en Roma. De la autodisciplina. Sí, que al sentido de también una persona puede ser ejemplo para otros. Claro. Y tiene puede ser una autoridad, pero no en el mal sentido, en el buen sentido. Entonces él habla de la relajación de nuestra sociedad, que todo vale, todo es posible, yo hago lo que me da la gana, yo no me apetece, pasa de todo. Y esto habla de que es un problema de la educación. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ve? Estoy de acuerdo con Marina. Es más, hemos hablado del tema porque hemos coincidido en más de un debate y falta una cultura del esfuerzo. Pero yo no soy partidario de que nos disciplinen, sino de la autodisciplina.
O sea, es más, yo creo que cada uno ha de hacer lo que le dé la gana, pero le ha de dar la gana hacer lo que su parte más madura le ordena hacer. O sea, la persona madura lo es porque armoniza el placer suficiente con el deber necesario. La persona inmadura lo es porque solo actúa desde su niño. Un niño que hace, esto lo hago porque quiero, esto porque no lo hago porque no quiero. La persona madura lo que hace es un diálogo interior y aplica el principio categórico de la moral kantiana, que dice, actúa de manera tal que tu pauta de comportamiento pueda convertirse a la vez en pauta de comportamiento universal. Dit clar i català, no fallis a ningú que no t'agradi que et facin a tu. Si tú actúas de manera tal que tú piensas, lo que yo hago, si lo hicieran todos, sería bueno para la sociedad, sí, lo puedo hacer. Si lo que yo hago lo hiciera todo el mundo, sería malo para la sociedad, sí, pues no lo puedo hacer. Autodisciplina. O sea, evidentemente yo soy partidario de que la persona se sienta libre. Lo que pasa que libertad significa autorresponsabilidad. Y entonces no hemos de actuar haciendo lo que queremos, sino armonizando lo que queremos con lo que debemos. Eso es la madurez. ¿Correcto? ¿Más preguntas, más comentarios? Bueno, pues os deseo que la felicidad no tenga precio, que le deis tanto valor que nadie la pueda comprar. Pero como la vida es una paradoja, resulta que el libro sí tiene precio, lo siento.